¿Se va conectando? Sí. Sí, se está conectando un poquito demorado, ya estamos al aire. Perfecto. Un saludo a quienes nos acompañan en Look Up, nuestro espacio de entrevistas de Radio Voces Juventud. Les saluda María José Romero y hoy estaremos hablando sobre dolor abdominal quirúrgico. En nuestro programa de hoy nos acompaña el doctor Andrés Martínez, quien es especialista en cirugía barítica y metabólica, además de cirugía laparoscópica avanzada, y pues él nos atiende hoy día desde Chile. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola María José, ¿cómo estás? Hola a todos los que están acompañándonos hoy día. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarles esta tarde y aclarar un poquito de dudas y conversar un poco acerca del tema que nos compete el día de hoy. Pues sí, vamos a empezar pues con una pregunta, obvio, una pregunta básica, y queremos saber qué es el dolor abdominal quirúrgico. Perfecto. Sí, efectivamente el dolor abdominal quirúrgico o el abdomen agudo, que le llamamos nosotros técnicamente, es el dolor abdominal, un dolor abdominal de inicio brusco, un dolor abdominal de inicio repentino, que no cede con los habituales o con el paso de las horas. Ese es claramente el dolor abdominal quirúrgico formalmente. El dolor abdominal, como sabemos, es una caja de sorpresas. El abdomen tiene muchos órganos adentro que pueden molestarnos y doler. Y la mayoría de estos dolores abdominales son de origen médico, funcional, como cólicos o dolores que no nos van a llevar a realizar una cirugía. El 80% de los dolores abdominales son debidos a gastroenteritis o problemas que requieren solamente medicación, probablemente sí una hospitalización, pero no una cirugía. Y el resto, el resto de la estadística nos queda para el abdomen agudo quirúrgico, que es el abdomen que uno tiene que hacer una cirugía para solucionar ese problema. Bueno, esperemos no tener esas complicaciones, porque se escucha bastante doloroso. Esperemos. ¿Y cuáles son los síntomas para pensar que es una apendicitis, por ejemplo? Perfecto. Bueno, lo que uno tiene que estar atento o la gente tiene que estar atenta es cuando uno tiene un dolor abdominal que no es el típico dolor abdominal que uno tiene durante la vida, algunos episodios de dolor que son súper frecuentes en toda la gente, un dolor que no cede con las horas, como dijimos hace un momento, que es un dolor raro, un dolor que no ha tenido uno antes, un dolor asociado a otros síntomas, por ejemplo, el vómito, la náusea, fiebre en algunos casos, compromiso del estado general, o un dolor que a uno que uno cuando camina o cuando tose duele más y no cede con lo que habitualmente uno está acostumbrado a usar. Entonces, dirigida a la pregunta de la apendicitis, específicamente, la característica de la apendicitis es, los pacientes lo relatan como es un dolor que empieza en la boca del estómago generalmente, o alrededor del ombligo, y que durante las horas va migrando o se localiza en el borde inferior derecho del abdomen. Ese es el clásico dolor de la apendicitis. Hay veces que eso no pasa, pero la mayoría de las veces pasa de esa manera. Y generalmente está asociado a falta de apetito. Al paciente se le quita las ganas de comer, tiene compromiso de estado general, no se siente bien, ¿no es cierto? Náusea y vómito, como dijimos hace algún momentito, y una fiebre leve, no una fiebre tan alta. Todas esas cosas son signos de alarma y nos tienen que hacer pensar y acudir pronto al especialista o al médico para que nos pueda evaluar. Pues sí, son signos que no son comunes y pues nos dan una señal de alerta. ¿Y qué hacer en caso de presentar solamente dolor abdominal? Solamente dolor abdominal. Bueno, cuando uno tiene un dolor abdominal, lo importante es darse cuenta si es un dolor extraño, como estábamos hablando un ratito. Si es un dolor raro, ese dolor abdominal hay que tomarlo en cuenta y tratar de consultar. Tratar de no automedicarse. Eso es ese es un tema que mucha gente caemos en eso, incluso los mismos médicos, el tema de la automedicación.
Eso es súper clave. Tratar de que si es un dolor extraño, un dolor que no hayamos tenido antes, un dolor que no cede con los cambios de posición, que aumenta cuando nosotros nos movemos o caminamos, esos dolores abdominales hay que tratar de no automedicarlos, ¿cierto? No tomar medicación y tratar de consultar al especialista o al médico que esté más cercano. No dejar pasar el tiempo, porque si uno deja pasar el tiempo, deja pasar las horas de evolución, las cosas se pueden complicar. Y la cirugía y las complicaciones que vienen a largo plazo pueden ser muy difíciles de llevar y de manejar en el tiempo. Pues ya saben, no hay que tomarse el dolor abdominal tan a la ligera. Y, No tan a la ligera, exactamente. y doctor, ¿qué es la peritonitis? La peritonitis es ya cuando, bueno, sabemos que el abdomen tiene muchos órganos, ¿cierto? Cuando cualquiera de esos órganos se inflama, el apéndice, la vesícula, el intestino, ¿no es cierto? Cualquiera de esos órganos se inflama, es el periodo inicial del abdomen agudo, ¿no es cierto? Y después de eso, cuando los órganos se perforan y empiezan y vierten su contenido interno hacia la cavidad abdominal, la membrana que recubre el abdomen, ¿no es cierto?, como el papel tapiz del abdomen, es una membrana muy sensible que se inflama. Entonces, como su nombre lo dice, peritonitis es una inflamación del peritoneo, de la cavidad, de la membranita que recubre el intestino, perdón, el abdomen. Cuando eso pasa, eso uno lo llama como una peritonitis. Y el hecho de que ese contenido del intestinal o biliar esté fuera de su lugar, lleno de bacterias que se proliferan muy rápidamente, causa una peritonitis y eso causa una inflamación generalizada después del organismo, llevando a una sepsis y a complicaciones mucho más graves. Híjoles. ¿Y cuánto tiempo puede estar una persona con dolor si tiene esos síntomas? ¿Cuánto se puede aguantar el dolor? Cuando uno tiene... Exacto. Uno tratar de no aguantarse el dolor es la clave. Tratar de no aguantarse el dolor. Si uno tiene un dolor extraño, consultar, porque todo depende de las horas. Generalmente cuando uno tiene una apendicitis, desde que inicia el cuadro hasta que el apéndice se perfora, pueden pasar aproximadamente 24 horas, dependiendo del paciente, pero más o menos un promedio de ese tiempo para que eso no pase a peritonitis. Igual la vesícula puede demorar un poquito más de tiempo, pero cuando el dolor parte y no ha cedido en 6, 8 horas, es clave consultar para que el médico examine simplemente con un examen físico, palpando el abdomen o viendo los signos vitales del paciente, uno puede hacerse una idea y la solución puede ser muy sencilla. Puede uno ir a operar y el paciente al siguiente día o ese mismo momento irse para la casa. Pero si uno deja pasar el tiempo, la peritonitis ya es un cuadro mucho más grave que requiere más días de hospitalización y probablemente más cirugías después. Y doctor, justamente hablando de la vesícula, ¿qué es un cólico de vesícula? Un cólico de vesícula. Aquí traté de hacer un dibujo, no soy muy buen dibujante y aquí se ve al revés, porque estamos acá. No sé si se puede ver ahí, ¿se ve bien ahí o no? Sí, sí se puede ver. Sí, más o menos, sí. Más cerquita. Bueno, este de aquí es un esquema, ¿cierto? Esto es al revés, ¿no es cierto? Porque se ve aquí al revés de la pantalla. Este es el hígado, ¿no es cierto? Que produce bilis. La bilis baja por estos conductitos y se acumula aquí en la vesícula. La bilis es este líquido que nos ayuda a digerir los alimentos. Normalmente esto baja por este conducto, la vía biliar, y llega al intestino, en donde llegan los alimentos y uno los absorbe más abajo. En este lugar, en la vesícula, es donde se forman estas piedritas que están dibujadas aquí en negro, estas que las ven acá. Cuando una de estas piedritas se atasca en la salida de la bilis, cuando uno come, la vesícula se contrae. Pero como tiene acá una obstrucción, empieza a dilatarse, a inflamarse, no le llega sangre, las bacterias que están cerca de ahí proliferan y se perfora la vesícula y lleva esto a un cuadro de peritonitis. Puede llegar que es más raro, pero el cuadro de colestitis aguda, este cólico biliar que uno siente. Eso sí se escucha también muy doloroso. ¿Y cuáles son los exámenes que se necesitan? Sí, generalmente el dolor de la vesícula es arriba. Uy.
¿Y cuáles son los exámenes. Como les dije, generalmente uno con un examen... Se cortó un poquito. Sí. Ahí escucho bien. Ya. Sí, ¿me preguntabas qué cosa? Le preguntaba sobre qué exámenes se necesitan para diferenciar una enfermedad de otra. Perfecto. Como estábamos conversando hace un ratito, la clave es el examen del paciente, tocar un abdomen. El cirujano, el médico que examina un abdomen, se da cuenta claramente para dónde va el asunto y simplemente con un examen físico, con tocar el abdomen y palpar y diferenciar todos estos síntomas que estábamos contando, ¿cierto? El apendicitis del dolor migratorio hacia abajo, hacia la fosa ilíaca derecha, y el dolor de la vesícula en el tercio externo superior derecho del abdomen. Todas esas cositas nos hacen ya pensar hacia dónde va el asunto. Entonces, simplemente con un examen de sangre, uno puede dirigir el estudio y tratar el paciente, hablando obviamente de un tema quirúrgico, la cirugía que el paciente requiera. Entonces, simplemente con eso, y después uno puede apoyarse obviamente con imágenes, si hay algunas dudas, porque no siempre es así tan fácil, como la ecografía o la tomografía, que es lo que más utilizamos en urgencia. Híjoles. Doctor, sabemos que usted es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Para los adolescentes que están con obesidad o sobrepeso, ¿cuáles son las medidas de prevención que pueden tomar? Perfecto, sí. Bueno, la cirugía bariátrica es una cirugía que está diseñada para los pacientes con obesidad extrema, con obesidad mórbida. No es para los pacientes con sobrepeso, ¿no es cierto? No todos los pacientes necesitan cirugía bariátrica, solamente los pacientes que tienen esa obesidad extrema asociada a las enfermedades como hipertensión o diabetes, que ahí este tipo de cirugía ha demostrado beneficios por sobre la dieta y los cambios en el estilo de vida. Entonces, ¿qué recomendar para evitar llegar a estos casos de obesidad, que al final es hablando como una pandemia, como lo que estamos viviendo ahora, la obesidad se ha vuelto algo similar? Ya en Sudamérica, Chile, México, Estados Unidos son pacientes que lideran la obesidad en la adolescencia, en la niñez incluso. Entonces, la clave, como me imagino que han conversado otras veces acá en este foro, es la prevención. Hacer ejercicio, ¿no es cierto? Llevar un estilo de vida sano, alimentarse adecuadamente, para prevenir todo este tema de la obesidad que viene después, que ya uno no puede volver atrás. Entonces, estilo de vida sano, eso es clave. Ya, doctor, tenemos preguntas de nuestra audiencia, quienes nos dicen, cuando tenemos dolores abdominales, a veces se relacionan con el estrés, ¿es verdad? Exactamente, sí, la mayoría de dolores abdominales, como estábamos hablando al principio, son de causa funcional, por el estrés, por cólicos intestinales inespecíficos, ¿no es cierto? La gran mayoría, el 80% de los dolores abdominales son de causa médica y no van a requerir un tratamiento. Solamente estar atentos cuando un dolor sea extraño, un dolor que no hayamos sentido antes. Generalmente el dolor por estrés es persistente y viene cada periodo de estrés, ¿no es cierto? Pero cuando el dolor es demasiado seguido, demasiado frecuente o es extraño, ahí hay que consultar. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestra entrevista y le queremos agradecer al doctor Andrés Martínez por ser parte de nuestro espacio LookUp. Muchísimas gracias, María José. Hemos tratado de abordar un tema muy extenso en un ratito para conversar con la gente, pero espero les haya quedado claro. Bueno, y cualquier pregunta o duda estamos atentos a resolverlo. También agradecemos a nuestra audiencia por estar al pendiente. Gracias, doctor, por haber sido parte de LookUp. Y bueno, recuerden que somos Radio Voces Juventud y nos vemos. Hasta la próxima.